Arquitectura moderna. ¿Qué es? El fanatismo tecnológico, las comunicaciones, la producción y el consumo en masa forman parte de las experiencias que caracterizan al siglo XX. En arquitectura, el movimiento moderno está vinculado directamente con la tradición cultural europea a través de una sucesión continua de experiencias de cambio, proponiendo opciones que maduran en diversos sectores de la civilización industrial. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII podemos captar la realidad arquitectónica según un cuadro unitario, pero al reflejarse los vínculos entre arquitectura y sociedad, la continuidad de las experiencias formales, ahora en continua mutación, obedece a nuevas exigencias materiales y espirituales que convergen en distintas manifestaciones de la síntesis arquitectónica. El siglo XVIII comenzó como era de racionalidad y se convirtió en una era de revolución. El ser humano es de repente una frágil partícula en el vasto mar de la humanidad y un individuo que se reconoce como ser solo e independiente, que vacila entre el deseo de encontrar algo sólido comprensible a que pertenecer y, por otra parte, la pasión por expresar su propia individualidad y actuar con validez en la toma de decisiones en la conformación de su propio entorno. El concepto de arquitectura se entiende no solo como el producto de una actividad artística o técnica, sino virtualmente integrada a un amplio proceso cultural. La arquitectura moderna, corrientes o estilos arquitectónicos, se desarrolló en todos los campos artísticos, no solo en la arquitectura, como medio para adaptarse y responder a las nuevas tecnologías en máquinas, automatización y diseño urbano. En su sentido más extendido, refiere a la corriente arquitectónica que surgió sobre los albores de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de reconciliar los principios técnicos, tácticos al diseño arquitectónico con el acelerado avance tecnológico y la modernización de las sociedades. Con especial énfasis en la funcionalidad y las formas aerodinámicas en contraposición al ornamento, la arquitectura moderna, que no debe confundirse con la arquitectura modernista catalana, adoptaría el lenguaje de varias vanguardias artísticas, especialmente el cubismo y el purismo, algunas en tensión entre sí y en muchas ocasiones desafiando igualmente esta clasificación. Se genera como respuesta a la problemática producida por los cambios técnicos, económicos, sociales y culturales vinculados a la revolución industrial al definirse sus consecuencias constructivas y urbanísticas entre los finales del siglo XVIII y principios del XIX. Tomará cuerpo en una segunda fase, elaborando un programa definido de trabajo, con una línea coherente de pensamiento y acción, con la posición teórica en el área de la renovación estética y social, iniciada por William Morris y el movimiento de Arts and Crafts Society. El puente entre teoría y práctica tratará en una tercera etapa de reunir las diversas contribuciones individuales, codificándolas en una estructura metodológica que haga posible transmitir los resultados obtenidos en el intento de definir un entorno coherente en la nueva realidad e imaginar las conductas del ser humano como ellos mismos hubieran deseado creer ser, materializándola en la Bauhaus de Gropius en 1919. ¿Qué busca? El movimiento moderno en la historia de la arquitectura comprende un periodo situado entre las dos guerras mundiales y su objetivo es la renovación del carácter, diseño y principios de la arquitectura, el urbanismo y el diseño. El objetivo de la arquitectura moderna era acercar el diseño hacia el funcionamiento de las máquinas, los avances de la industrialización y la producción en serie. Características. La arquitectura moderna se caracteriza por un diseño simple, líneas rectas y ninguna ornamentación. Las características del diseño moderno es centrarse en la función, la simplicidad y el orden. La simplicidad es la mayor atracción en el diseño arquitectónico moderno. Un diseño de casa libre de elementos innecesarios y una imagen de orden y pulcritud son aspectos que los profesionales de arquitectura por lo general evalúan justo en el comienzo de un proyecto. Se incluyen solo aquellos elementos que son relevantes para la forma de la arquitectura y tienen un propósito específico. Incluso las personas que buscan un diseño moderno creen que menos es más y una casa sencilla, limpia y funcional es seguro que agrade a todos.
La transparencia es otra característica vital del diseño arquitectónico moderno y emerge de la idea que si se ha elegido una forma de diseño particular, todo en la casa debe combinarse para revelarlo. Ya se trate de una cabaña de madera, una casa de bambú o cualquier otro tipo de propiedad, la arquitectura moderna tiende a llevar una uniformidad dentro de su casa con el fin de hacer que el diseño sea más transparente y completo en todos los aspectos. Las casas en forma de caja, junto con grandes ventanas de vidrio, se ven muy atractivas desde el exterior. Cada elemento de la casa ayuda a los arquitectos para crear un diseño lineal, tal como las ventanas, vigas, chimeneas, techos y escaleras. La linealidad es una característica importante en los diseños de casas modernas y va a un largo camino para dar una apariencia elegante al proyecto. A diferencia de los techos grandes triangulares, que solían ser parte de la arquitectura tradicional, los diseños modernos se basan más en múltiples líneas en base a las necesidades específicas de las distintas habitaciones de la casa. Esta característica aporta singularidad, complejidad y un estilo fácil de usar que juntos realza la belleza de la casa. Exteriores e interiores juntos hacen una casa un hogar. Mientras que los interiores son sin duda un segmento vital, el paisaje que rodea la casa no es menos importante. Es que la sección que le ayudará a conectarse con la naturaleza es el lugar donde puede pasar sus horas de ocio, rejuvenecer su mente, cuerpo y alma. El diseño del paisaje es un segmento completamente separado y requiere gran cantidad de habilidades por parte del arquitecto. Este es un diseño moderno del paisaje con líneas rectas, orden y vidrio. Hablar de diseño arquitectónico moderno también es hablar de iluminación. El uso de diferentes variedades de las luces es una de las características principales de un diseño de casa funcional. Los arquitectos hacen uso de diferentes tipos de luz, tales como lámparas de pared, luces de pasador, focos, etc., dependiendo del objetivo específico de cada luz en distintas esquinas de la casa. No es solo para realzar la belleza de la casa, sino también para darle un diseño más personalizado. Otro factor determinante en la transformación que implicó este alejamiento de los conceptos clasistas fue la materia prima. A este respecto, entre los materiales utilizados en la arquitectura moderna destacan especialmente el acero, el concreto armado y el vidrio. Antecedentes. Siglo XVII. Unidad cultural que comprende la época entre la muerte de Luis XIV, rey de Francia, 1715, y el estallido de la Revolución Francesa, 1789. Ideología. Posición de ruptura con la tradicional concepción del Estado, la autoridad civil, religiosa y científica y la crítica relación entre el individuo y la sociedad. Postura provocada o acelerada en gran parte de los intelectuales, grupo integrado en Francia por ideólogos, economistas y escritores llamados a sí mismos filósofos, cuyas doctrinas entrelazadas terminaron por minar las bases del antiguo régimen al difundir nuevas formas de organización sociopolítica y económica. Filosofismo, ilustración, iluminismo. Se cuestionan sin sujetarse al principio de la autoridad, los conocimientos heredados y se reelaboran, modifican o desechan según análisis de la razón. Se propone reemplazar la cultura escolástica, repetición y reclasificación de los conocimientos tradicionales sin juicio crítico, por una cultura moderna, práctica, que mediante el progreso constante e ilimitado logre el perfeccionamiento intelectual y moral del hombre, y por ende de la sociedad, hombre ilustrado. Racionalismo. Las luces de la razón, el siglo de las luces, pretende reexaminar y reevaluar todas las experiencias humanas con una finalidad crítica y de análisis del conocimiento. Voltaire inicia una crítica despiadada en contra de la monarquía absoluta, posición extremista y dogmática, pero necesaria para lograr la liberación del pensamiento de las trabas del pasado. Arquitectos destacados. Henry Hobson Richardson, de Estados Unidos. Formado en la École des Beaux-Arts de París. Sentido de continuidad y permanencia.
En la vivienda, vinculación del espacio abierto con el interior a través de pórticos en los volúmenes. Sutil interpretación del romanticismo en un lenguaje flexible. En 1887 construyó el Marshall Field Warehouse, prototipo del nuevo género de oficinas con rasgos eclesiásticos. Louis Sullivan, de Estados Unidos, y Denkmar Adler, Alemania. Funcionalismo progresista de la Escuela de Chicago. El eslogan, "La forma obedece a la función", es la justificación intrínseca de los efectos formales y la lógica de la estructura y función. La preocupación por las nuevas ideas de la ornamentación abstracta relacionará a Sullivan con el Art Nouveau. Experiencia individual de vanguardia. La decoración se utiliza con moderación, aunque Sullivan maneja detalles de gran riqueza y finura. El ornamento es un lujo intelectual, no un requisito esencial. Antoni Gaudí, de España. Esquema tridimensional, modelado como sustancia sugerente de valores escultóricos. El espacio como elemento negativo fuera del cuerpo masa. Oposición entre función y formal. Hermann Muthesius, de Alemania. Propone una arquitectura consciente de la realidad de su tiempo. Sostiene la tipificación como medio de concentración de fuerzas para introducir un gusto universalmente aceptado. Se opone a la idea de arquitectura como producto de individualidad del artista, no a la arquitectura de fachada o al exhibicionismo formal. Ilustra sus recomendaciones con ejemplos ingleses. Adolf Bene, de Alemania. Arquitecto y crítico, fue uno de los primeros en percibir el cambio de clima, pensando en el grupo de Stiegler de Holanda, y en vanguardia francesa anunció el rechazo a los oficios, a lo sentimental y al capricho. La objetividad, imaginación que trabaja con cosas, datos precisos, con realidades. Cubiertas planas, ventanas en esquina, muros exteriores lisos pintados. Provocó el encuentro entre Theo van Doesburg, propagandista de Stiegler, y la Bauhaus. Peter Behrens, de Alemania. Forma parte del equipo de artistas llamados a Darmstadt para realizar la colonia de Mathildenhohe, donde construyen su casa. El arte monumental es la expresión más elevada y más individual de la cultura de una época. Manifiesta el espíritu y sus aspiraciones. Combinación de lo monumental con lo pintoresco. Willem Marinus Dudok, Países Bajos. Parte de una combinación eléctrica de las dos referencias convencionales, neoclasicismo y expresionismo. Contribuye a la formación de las bases de la cultura urbanística al objetivizar las relaciones entre conjuntos y de estos con su entorno. Sutiles combinaciones estilísticas purifican los valores de la reciente tradición holandesa. Continuidad ambiental y paisajista en grupos de ambientes asimétricos. Charles-Édouard Généré, Le Corbusier, Suiza. El racionalismo es una herramienta utilizada por Le Corbusier como instrumento para definir y estructurar su pensamiento en fórmulas que justifican cada una de sus posturas como parte de un riguroso sistema. Las funciones básicas, a su vez, jerarquizadas de acuerdo a tres tipos de asentamientos interrelazados. La ciudad concéntrica. Utilizar lugar de intercambios de actividades específicas. Administración, comercio, artesanía, cultura y pensamiento. Ludwig Mies van der Rohe, de Alemania. Arquitectos más influyentes del siglo XX y se le conoce como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. El creador junto a Lily Reich del Pabellón de Barcelona desarrolló un nuevo estilo arquitectónico pionero en su época y caracterizado por la sencillez y claridad. La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales. Frank Lloyd Wright, de Estados Unidos. Ayudó a iniciar el concepto de arquitectura orgánica con interiores y exteriores en armonía equilibrada.
En esta filosofía, una casa podría compararse con un organismo vivo con todas las partes relacionadas con el techo, con el todo, haciendo que la forma y la función estén totalmente entrelazadas. Estructuras geométricas, amplios espacios y grandes voladizos formarían parte de las características principales del estilo del arquitecto estadounidense. Norman Foster, Reino Unido. Se puede considerar uno de los arquitectos más influyentes en la actualidad. Es conocido principalmente por sus obras de grandes dimensiones en las que utiliza la última tecnología y con un elevado presupuesto. Fiel a una manera de pensar de la arquitectura cartesiana, elegante y tecnificada, ha reinventado rascacielos, oficinas y museos. Norman Foster ha dado conferencias por todo el mundo y enseñado arquitectura en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Ha sido vicepresidente de la Architectural Association de Londres y es miembro del Consejo de Educación y profesor examinador del Royal Institute of British Architects. Zaha Hadid, Irak. Procedente de la corriente del desconstructivismo. Las mayores aportaciones de Zaha Hadid fueron las siguientes: ampliar las posibilidades formales y estructurales de la arquitectura y con todo esto definir el concepto de fluidez espacial, lograr convertir unos dibujos radicales en edificios y abrir nuevos caminos en las discusiones de género. Fue una arquitecta iraquí-británica y fue la primera mujer en recibir el premio de arquitectura Pritzker. Su estilo era una arquitectura intensamente futurista, caracterizada por fachadas curvas, ángulos agudos y el uso de materiales como el hormigón y el acero. Lucio Costa, Francia, Brasil. Costa asumió la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro e intentó introducir en los cursos de arquitectura una teoría modernizada. Sin embargo, esta intención no fue bien vista y ante las duras críticas recibidas abandonó su cargo al poco tiempo. A lo largo de su trayectoria profesional, Costa trabajó con Niemeyer en más de una ocasión. Por ejemplo, en la elaboración del Pabellón de Brasil para la Exposición Universal de Nueva York, haciendo viajar sus nombres más allá de las fronteras de su país. La obra más importante de Lucio Costa ha sido la creación urbanística de la ciudad de Brasilia. Los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier. Pilotis. La separación del edificio del suelo que lo sustenta, habilitada por la existencia de los pilotis, permite liberar la planta baja para la circulación de personas y coches. Esta solución, esencialmente moderna, se sigue utilizando hoy en día como una herramienta para generar y promover una mayor conexión entre el espacio público de la calle y el espacio privado del edificio. Planta libre. La independencia entre la estructura y el cerramiento en los proyectos modernos ha permitido el desarrollo de la llamada planta libre, una noción en donde la configuración del espacio interno del edificio es más flexible gracias a la autonomía que posee este respecto al ordenamiento estructural. Esta característica aporta ventajas al futuro, permitiendo cambios en el edificio tales como ampliaciones, eliminación o desplazamiento de los elementos divisorios de las habitaciones, entre otros. Fachada libre. La autonomía del cerramiento respecto a la estructura permite, además de la planta libre, una fachada con mayor libertad de diseño. Así, los frentes, al no cumplir una función estructural, pueden adoptar múltiples materialidades, permitiendo, por ejemplo, la instalación de ventanas longitudinales de gran tamaño, otro de los 5 puntos de la nueva arquitectura. Ventana longitudinal. Las ventanas longitudinales son aberturas generosas que ocupan gran parte de la fachada del edificio y adoptan proporciones horizontales, otorgando más iluminación a los espacios interiores y potenciando las vistas panorámicas. La variación de los tipos y las posiciones de las ventanas son infinitas, así como también lo son sus usos y aplicaciones en los proyectos contemporáneos. Terraza jardín. La terraza jardín o techo verde es una noción que permite recuperar la quinta fachada del edificio.
una innovación que aporta muchas ventajas en comparación con los tejados tradicionales. En las últimas décadas, las terrazas de jardín se han vuelto muy populares y los avances en los materiales y sistemas de impermeabilización han permitido una mayor libertad de diseño para esa solución arquitectónica. Edificios importantes del siglo XX. Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright diseñó en 1934 y 35 una casa extraordinaria en la Reserva Natural de Bear Run, Pensilvania, a 1298 metros sobre el nivel del mar. Acá, el río que corre en el lugar cae repentinamente 30 metros. Esta casa es conocida como la Casa de la Cascada, la cual redefinió la relación entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza. Esta casa fue construida como casa de fin de semana para el señor Edgar Kaufman, su señora y su hijo, el cual estudió arquitectura durante un corto periodo de tiempo en la escuela residencia Taliesin de Wright. Este lugar había sido propiedad de la familia durante 15 años, y cuando le encargaron a Wright el diseño de la casa, tenían en mente una casa enfrente de la cascada para poder apreciarla. Sin embargo, Wright integró el diseño de la casa con la propia cascada, pasándola justo encima de esta para que pasara a ser parte de la vida de los Kaufman. La admiración de Wright hacia la arquitectura japonesa fue clave de su inspiración de diseño de esta casa, al igual que de la mayoría de sus obras. Al igual que en la arquitectura japonesa, Wright quería crear armonía entre el hombre y la naturaleza, y su integración de la casa con la cascada tuvo éxito con eso. La casa fue pensada para que siempre se sintiera la fuerza con la que cae el agua, no visualmente, pero a través del sonido escuchándose en toda la casa. Wright resolvió el diseño de la casa alrededor de la chimenea, el corazón de la casa, la que se consideró como el lugar de reunión familiar. Los cimientos de la casa son las rocas del lugar, y algunas de ellas sobrepasan el ancho forjado de la primera planta asomándose junto a la chimenea, lo que trae físicamente la cascada al interior de la casa. Además, se refuerza el concepto de un núcleo vertical a través de una extensión del alza de la chimenea, que la hace el punto más alto del exterior de la casa. La casa de la cascada consta de dos partes. La casa principal de los clientes, que se construyó entre 1936 y 1938, y el cuarto de los huéspedes, que se contempló en 1939. La casa original contiene habitaciones sencillas, proporcionadas por el arquitecto, con un estar abierto con cocina compacta en la primera planta y 3 dormitorios pequeños en el segundo piso. El tercer piso fue el lugar de estudio y dormitorio del hijo de Kaufman. Todos los recintos de la casa se relacionan con el entorno natural, y el estar incluso tiene escalones que conducen directamente al agua. Las circulaciones dentro de la casa son oscuras, pasillos estrechos, para que los habitantes tengan una sensación de encierro en comparación con lo abierto a medida que se acercan hacia el exterior. Los techos de las habitaciones son bajos, con el fin de dirigir la mirada horizontal hacia afuera. Casa de las Praderas, Frank Lloyd Wright. Inspirado por el amplio y llano paisaje del medio oeste americano, el estilo de las casas de la pradera se puede considerar en realidad el único estilo propiamente americano de entre todos los que se desarrollaron en lo que ha sido conocido como el American Century del siglo XX. Alejándose de los revivals historicistas de la influencia europea que poblaban los suburbios de la época, Wright creó un molde de vivencia en el que primaban los espacios abiertos, las vistas en diagonal, las líneas horizontales dramáticas y las ventanas en esquina que hacían desaparecer los pesados muros de las viviendas tradicionales. El conjunto único de las casas de la pradera debía tener el sitio en la historia y el reconocimiento que se merece tanto por su valor intrínseco como por una influencia posterior, no solo en la arquitectura americana, sino también en la nueva arquitectura que comenzaba a desarrollarse al otro lado del Atlántico. Villa Savoye.
Le Corbusier. Situada en Poissy, a las afueras de París, la Villa Savoye de Le Corbusier es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna en el siglo XX. Terminada en 1929, esta casa es una moderna casa de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Al entrar al sitio, la casa parece estar flotando por encima del paisaje, soportada por delgados pilotis que se confunden con la línea de los árboles del fondo, mientras que el nivel inferior está pintado de color verde para contribuir a la percepción de un volumen flotante. El nivel inferior contiene los programas del servicio de la casa. Uno de los aspectos más interesantes de esta casa es la fachada de vidrio curvo del nivel inferior, que está concebida para coincidir con el radio de giro de los automóviles de 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar al garage con un leve giro de volante. Las habitaciones de la residencia o el volumen superior están equipados con ventanas corridas que se mezclan directamente con la fachada blanca y dura, liberando a la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el inferior y el exterior, lo que no se hace completamente explícito hasta que uno se encuentra en el interior. Una vez dentro, se hace claro el juego entre el espacio público y privado. Generalmente, las habitaciones de la casa son relativamente privadas, cerradas. Sin embargo, Le Corbusier deja las habitaciones alrededor de una terraza exterior comunitaria, que se separa del estar por un ventanal de corredero. Esta noción de las áreas privadas vinculadas a programas más públicos se hace más tarde muy común en los proyectos de vivienda de Le Corbusier. Ambos niveles, el inferior y el superior, se basan en la idea de una planta libre que provoca continuidad de los espacios. Le Corbusier incorpora una serie de rampas que van desde el nivel inferior hasta el techo jardín, que obliga al habitante a aminorar la marcha y a experimentar el movimiento entre los espacios. La Villa Savoye es una casa diseñada en base a un paseo arquitectónico. Su experiencia está en el movimiento entre los espacios. No es hasta que uno se familiariza con las peculiaridades sutiles que el movimiento y las proporciones de los espacios evocan una sensación de monumentalidad dentro del suburbio parisino. Villa Tugendhat, de Mies van der Rohe. La Villa Tugendhat del arquitecto Mies van der Rohe, junto con la Villa Savoya de Le Corbusier y Casa Robbie de Frank Lloyd Wright, se encuentra entre los íconos mundiales de la arquitectura residencial. Esta hermosa villa reluce resplandeciente tras su reciente restauración y está considerado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Mies van der Rohe es uno de los padres de la arquitectura moderna y un apasionado del vidrio, acero y el hormigón. La Villa Tugendhat en Vernon, construida por el alemán Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, es un excelente ejemplo de arquitectura funcional. En la Villa Tugendhat, la idea de disponer de una serie de habitaciones separadas fue relegada en favor de un inmenso salón situado en medio de la casa. Los espacios interiores y exteriores se mezclan gracias a las cristaleras de grandes dimensiones que reemplazaban a los espesos muros perimetrales de la época. El diseño de la vivienda fue integral. Se diseñó entre la estructura de acero de la vivienda tratada como parte del mobiliario hasta los interruptores y piezas de mobiliario. El proyecto de la vivienda se implanta sobre un terreno en pendiente. El gran atractivo de la Villa Tugendhat reside en el cómo Mies van der Rohe concibe la vivienda como un espacio en el que los usos se diferencian sin necesidad de interponer muros. Tras pasar por diferentes avatares en el año 1993, la vivienda pasa a manos del Ayuntamiento de Vernon, el cual decide conservarla como museo. Se realizó una restauración preservando la autenticidad de todo el conjunto con voluntad de conservar los materiales originales, siempre que fuese posible, introduciendo los mínimos cambios constructivos. La intervención es tan respetuosa que hasta el revoco original se presenta in situ
habiendo sido desmontado y vuelto a colocar en su misma posición tras resolver los diferentes problemas constructivos. Se recupera también el jardín original, como elemento importante para restaurar el aura del conjunto arquitectónico. El espacio más majestuoso de la residencia es la sala, que ocupa 237 de los 907 metros cuadrados de la construcción total. Se llega a ella por una escalera de caracol y tiene una vista frontal al jardín y a la ciudad. Gracias.